Buenas tardes a todos y todas, cumpliendo con las pautas fijadas por la cátedra correspondiente a la maestría de Ciencias Penales y Criminológicas de la asignatura Métodos de Investigación Etnográfica que dirige el distinguido profesor José Artiga. Me corresponde exponer y desarrollar en qué consisten los métodos de investigación etnográfica correspondiente a esta actividad que dicta la Universidad Yacambú del Núcleo Araure del Estado portugués. Vamos a pasar ahora a estudiar y analizar las láminas de la referida exposición que estamos en este momento desarrollando y explicando. Entendemos por etnografía, o ¿qué es la etnografía? La etnografía es un método de estudio utilizado para describir las costumbres y tradiciones de un grupo humano. Es decir, la etnografía como método se circunscribe directamente a los diseños de investigación cualitativa. Precisamente ella va a estudiar los grupos humanos, llámense núcleos étnicos, núcleos familiares, sociales y grupos específicos o semejantes que le permiten al observador desarrollar en un contexto y en un espacio histórico-geográfico determinado. Etimológicamente, etnografía viene del griego, enos, que significa cultura, y grapon, que significa descripción. Es decir, los estudios etnográficos se van a encargar de describir cultura en un contexto determinado desde el punto de vista geográfico e histórico. De modo pues que el estudio directo, la etnografía es el estudio directo de una persona, de grupos durante cierto periodo utilizando la observación o la entrevista. Es decir, la etnografía es eminentemente descriptiva porque va a estudiar los hechos muy puntuales y reales en un contexto determinado. Puede estudiar casos de familia, casos de delincuentes, de drogadicción, casos de tipo cultural, porque son semejantes. Y aquí el investigador pasa a ser uno más del grupo al cual se ha dedicado a investigar. De manera pues que la etnografía en principio es un método que le sirve a las ciencias sociales, donde precisamente lo que se busca con el estudio de esta asignatura, de qué manera los estudios etnográficos se pueden aplicar en el campo social, es decir, en las ciencias sociales. De modo pues que procura la recopilación completa y exacta posible de la información. ¿Cómo se da esto? Mediante la indicación del investigador con el entorno que pretende investigar. La investigación etnográfica es un estudio exhaustivo de los eventos que ocurren en la vida de un grupo. Es decir, que si queremos estudiar en un grupo de drogadicción, es un grupo donde hay elementos semejantes, y estos elementos semejantes le permiten al investigador, a la persona que debe realizar, imbuirse en ese grupo para conocer exhaustivamente cada uno de los elementos que concurren y que ocurren en ese contexto natural. Las interrelaciones funcionales y la conducta de los sujetos, miembros del grupo que pertenecen, se llega a conocer tanto que uno tiene que ubicarse en ese contexto que muchas veces es complejo, pero que el investigador busca los espacios naturales para entrar al grupo y llegar a conocer incluso las reglas, las normas que ellos manejan, y por eso que aquí el investigador etnográfico o el etnográfico debe echar a un lado todos los prejuicios, es decir, debe evitar todo juicio de valor que pueda perturbar el proceso de investigación en el campo del estudio de los métodos etnográficos aplicados a las ciencias sociales. Es decir, debe desprenderse de juicios de valor, porque de lo contrario se perdería la naturaleza de lo que se propone investigar. En cuanto a las características, hay muchas. Son características que han nacido a la luz del estudio etnográfico y que son aportadas por muchos investigadores. Desde el siglo XIX, el siglo XX, hemos encontrado un grupo de elementos y de características que le permiten a los estudiosos de
este método propio de los diseños cualitativos, porque dentro de los estudios de los diseños cualitativos hay mucho también que encontramos el fenomenológico, historia de vida, pero nos hemos centrado en estudiar precisamente el método etnográfico. Aquí hay algunas características aportadas por el profesor Hurtado de la Universidad de Carabobo, que nos da la pista para tener una concepción clara de las características, para aplicarlas en cualquier hecho estudiado. De ahí que tenemos una primera característica holística, que es la parte horizontal que se toma. No es vertical, sino la parte holística le da horizontalidad y democratiza el proceso, como es describir los fenómenos en sus contextos naturales, es decir, el hecho natural. En este caso, la característica holística precisa los hechos naturales en donde se va a desarrollar, donde se va a procesar la investigación. Su condición naturalista, el etnógrafo centra su atención en el ambiente. Él observa, él escucha, él anota. Es decir, él está directamente con la persona o las personas que va a entrevistar. Escuchar, observar, él habla y él anota toda la información que va recabando. Usa la vía inductiva, es decir, va de lo particular a lo general y se apoya en las evidencias para sus concepciones y teorías. Es decir, mediante las evidencias y los elementos que toma, entonces él va a apoyarse en esas concepciones y teorías que él va fabricando, que él va construyendo. Igualmente es fenomenológica porque la fenomenología trata de exteriorizar los hechos, las situaciones que se van dando durante el proceso. Estudia los significados desde el punto de vista de los participantes, exterioriza todo y va exteriorizando para llegar a elementos muy puntuales del proceso investigativo. Los datos aparecen contextualizados. Las observaciones se sitúan en un contexto histórico determinado, eso no son hechos aislados, sino precisamente cuando va a tomar los datos contextualizados, se refieren a un espacio geográfico y a un espacio histórico, es decir, va íntimamente ligado la parte geográfica con lo histórico y de allí que sea un elemento, son principios muy naturales que se corresponden con el principio de la holística, que es el principio de la horizontalidad democrática y los principios del contexto natural. Igualmente, el investigador aquí echa a un lado, ya lo habíamos comentado, libre de juicios de valores, evita emitir juicios de valores sobre lo observado que pueda obstaculizar o dañar el proceso de investigación en materia etnográfica. El uso prevaleciente de la observación participante es importante, porque va directamente al hecho, la observación permanente, la imbricación entre las personas y el investigador. Él pasa a formar parte muchas veces, pero sin tomar partido. Si bien es cierto, pasa a formar parte del grupo en ese proceso que va indagando y va recogiendo información, es muy cuidadoso de no tomar partido para que entonces se pueda llegar precisamente a términos frescos, reales, del proceso investigativo en el campo etnográfico. El proceso de investigación etnográfico no son procesos rígidos, estáticos, son muy cambiantes. Por eso aquí no encontramos nosotros la rigidez ni tampoco el dogma, precisamente porque cuando hablamos de que debemos evitar los juicios, los prejuicios, entonces tratamos de echar a un lado el dogma, no somos rígidos ortodoxos, más bien utilizamos la heterodoxia en el proceso y entonces nos encontramos porque son procesos flexibles como suele suceder en la investigación cualitativa, que es la gran diferencia con las investigaciones de tipo cuantitativo. El cuantitativo es a nivel numérico estadístico y aquí nosotros aplicamos la flexibilidad en el proceso cualitativo como parte de los estudios etnográficos. Se inicia con el establecimiento de hipótesis previa, con lo que se busca evitar los prejuicios. Cuando hablamos de establecimiento de hipótesis previa, lo que se busca es evitar el prejuicio que pueda malear la información, que pueda perturbar la información de lo que se propone el etnógrafo o el investigador. Igualmente, para desarrollar los procesos etnográficos hay técnicas y hay estrategias muy definidas y recogidas por algunos investigadores, como el profesor Iván Hurtado, que ha hecho estudios bastante recientes en la Universidad de Carabobo, aplicado a la Facultad de Ciencias Económicas, y nos da ciertas pistas, como son las técnicas de estrategia. La observación participante, que es un elemento de suma valía
La observación participante, porque el estudioso va directamente a observar y en la medida que va observando va recogiendo la información, la manera de vida, la manera de comportarse, los gestos, toda esa serie de cosas que se van viendo en ese contexto histórico, sin malear precisamente la información, porque va recogiendo toda la información, la costumbre, y él vive en carne propia el observador, y el investigador se convierte en uno más del grupo. Por eso la observación es el elemento sine qua non indispensable para que la información salga de manera fluida y se pueda concluir con éxito este tipo de trabajo investigativo. Las entrevistas, es decir, las entrevistas recogemos mucha información, se hacen las preguntas, se recoge la información a las personas, como los datos clave pues, de las personas conocedoras de ese medio, ya sea si vamos a estudiar los grupos de étnicos, vamos directamente a meternos allí a través de entrevistas y hacemos las entrevistas con la gente participante que están en ese contexto natural. Utilizamos las cámaras fotográficas, las grabadoras, con la cámara fotográfica es para dejar registro, ¿verdad? Cuando se toma la foto, nosotros ya estamos dejando registro de información, que es el material de apoyo que tenemos a través de la fotografía y de las grabadoras, donde se recoge toda la información, los videos, las computadoras en estos tiempos, son insoslayables las computadoras, porque podemos trabajar allí para categorizar mucha información y que también se puede hacer a través de tablas de doble entrada, donde se hacen las categorías y se formulan las preguntas. La categorización y análisis de información. En los trabajos de diseño etnográfico y por ende los diseños cualitativos, la categorización y análisis de información es de suma importancia y muy bien recogido en los libros que hemos tratado para desarrollar esta actividad. Encontramos lo cualitativo, la información es muy rica, porque ¿qué es precisamente lo cualitativo a diferencia de lo cuantitativo? Que aquí la información es directa, es muy rica, porque deja que la gente a la cual estamos trabajando, estamos negociando, toda esa serie de cosas que se hacen en esa actividad, es que ellos se expresen con la naturalidad posible, con sus propias expresiones, con sus propias costumbres, con sus propios modales, sus propias ideas, y nosotros vamos recogiendo de manera fidedigna para procesarla una vez que hemos recogido todo este tipo de información. Por eso entonces aquí es muy rica, porque nosotros nos obstaculizamos, es decir, a las personas que estamos investigando, a las personas que estamos tratando, que estamos investigando, y dejamos que ellos se expresen por sí solos. La descripción etnográfica deja que las palabras y acciones de las personas hablen por sí mismas. No le ponemos barreras, no le ponemos trabas, porque si se le pone trabas, entonces se corrompe, vamos a utilizar, se corrompe la investigación, se malea la información, se desvirtúa de lo que queremos, y entonces dejamos que la gente exprese de manera democrática sus palabras, sus acciones, que ellos hablen por sí mismos, qué es lo que sienten, cómo viven, cómo se da, qué es su sufrimiento y su angustia. La clasificación y categorización de la información puede hacerse de diferentes formas, lo habíamos comentado en una de las tablas de las láminas, a través de un sistema sofisticado de computación o tablas de doble entrada, donde se deja plasmada, puede hacerse a nivel computarizado las categorías, o en tablas de doble entrada para precisar lo que son las categorías de análisis de información en los trabajos de tipo etnográfico. De manera pues que también se pueden encontrar algunas dificultades, no todo es fácil, también es complejo. En los estudios etnográficos, en los estudios para estudiar dentro del campo del diseño cualitativo, pueden encontrarse dificultades, por ejemplo, el acceso al escenario. No es fácil. El acceso al escenario es el acceso al medio natural, al medio histórico, al medio geográfico donde esté el grupo. Entonces tenemos que trabajar mucho a través, tiene que ser una persona, el investigador de mucha fiabilidad, confianza, persona con alta estima y de moralidad, que le permita accesar al escenario. Esa dificultad es bastante complicada, pero se gana en la medida que se va se va participando, se va negociando, se va conversando para llegar al medio que queremos tratar. La información es clave, aquí la información es clave y se debe buscar a personas que tengan información real, precisa en las comunidades. Esas personas tenemos que ubicarlas, a veces mucha gente adulta que tienen mucho tiempo o que están directamente a lo largo de mucho tiempo en ese medio, y entonces nos dan información clave para poder levantar la información o las entrevistas que se va a hacer a todo el conglomerado que se quiere estudiar en ese contexto histórico determinado. Y el papel del etnógrafo, que debe estar allí
Y el papel del etnógrafo precisamente que la observación, es decir, directa, la descripción del hecho de estudiar. Frente a esto y frente a los estudios etnográficos circunscritos a los diseños de investigación cualitativa, podríamos aportar algunas orientaciones que nos sirva a todos y que le sirva a la comunidad, que le sirva a los futuros investigadores. Por eso aportamos algunas orientaciones, tales como ser descriptivo al tomar las notas de campo. Es decir, recopilación de información, la triangulación y validación cruzada, citas y relatos literales del lenguaje de la gente, selección de los informantes clave, ser consciente en las etapas de trabajo de campo, ser consciente que no es nada fácil y que hay que involucrarse directamente y sentir en nuestra propia piel el investigador como siente el grupo que se va a investigar. Hay otras con algunas orientaciones claves en esto para diferenciar una cosa de los estudios cuantitativos, otra cosa de los estudios cualitativos. En tanto aquí, si en la investigación experimental, que ya la habíamos estudiado en otras clases anteriores, se buscan unos datos para confirmar una teoría, aquí se busca una teoría que explique los datos encontrados. En efecto, la experimentación es una verificación de hipótesis. Es decir, que en los estudios cuantitativos se busca la verificación de hipótesis, mientras, o en tanto, que la etnografía trata de generar hipótesis y teoría. Buscamos a través de los estudios etnográficos, circunscritos a los estudios cualitativos, dos elementos significativos clave para los investigadores: generar hipótesis o teoría. Y estas hipótesis y teoría se van a exteriorizar a través del informe final de la investigación etnográfica. La bibliografía consultada, bueno, estuvo integrada por un cúmulo, una densa información de libros y de trabajos bajados de internet. Señalamos muy bien a Fal Borda, investigador de acción participativa, investigador colombiano, profesor de la Universidad de Colombia, quien ha trabajado sobre esto, a Bermas, Hurtado Iván, que es el libro clave para nuestro trabajo, Pérez G, y el material de apoyo aportado por la Universidad de Acambay.